Buenas tardes, mi nombre es Lenín. Mi nombre es Andrea. Tenemos 13 años de casados. Y 3 hijos. Bienvenidos a nuestro posencuentro virtual del mes de marzo, un mes dedicado a San José, por lo que hoy vamos a hablar sobre la carta apostólica del Santo Padre Francisco con motivo de los 150 años de la declaración de San José como patrono de la Iglesia Universal. Primero nos ponemos en presencia del Espíritu Santo con la oración que ya todos conocemos. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu para darnos nueva vida y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste nuestros corazones con la luz del Espíritu Santo, concédenos saborear las cosas rectas según ese tu Espíritu y gozar para siempre de tus consolaciones. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Santa Pareja de Nazaret, ruega por nosotros. Virgen María Auxiliadora de los cristianos, ruega por nosotros. Divino Niño, bendícenos. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Okay. Comenzamos. Bueno, con corazón de padre. Así, con ese corazón lleno de amor, amó tanto José a Jesús. Y fue tanto su amor que Jesucristo es llamado en algunas de las escrituras y es conocido como el Hijo de José o el Hijo del Carpintero. De San José no se lee mucho en la Biblia ni en las Santas Escrituras. De hecho, solamente 2 de los evangelistas fueron los que dejaron en evidencia su figura, que fueron San Mateo y San Lucas. De San José no se escribió mucho, pero sí se escribió lo suficiente como para evidenciar el tipo de padre que fue y cómo cumplió la misión que la providencia le dejó. Ahí sabemos, y gracias a las escrituras, que fue un humilde carpintero, que desposó a María, ¿okay? Que siempre fue un hombre justo y que siempre estuvo dispuesto a hacer la voluntad del Padre. Mediante quizás a través de sus sueños siempre se le manifestó de los 4 sueños que tuvo. En uno de ellos se le apareció el arcángel Gabriel, el cual le habló de que tenía que desposar a María, que se tenía que casar con ella, que iba a ser el padre de él, que él iba a tener la responsabilidad de tener al Mesías en el mundo. Le habló también de cómo se iba a llamar a Jesús, por lo que José fue el encargado de otorgarle el nombre a Jesús. Y en aquella época, cuando las personas le ponían el nombre, o digamos que en los pueblos antiguos poner el nombre a una persona o a un objeto representaba posesión. Entonces Dios le concedió a él esa gran y su más preciada posesión, la de su Hijo amado. San José tuvo la dicha de no solamente de ser el padre de Jesús en la tierra, sino de ver nacer al Mesías y de disfrutar la adoración de los pastores y de los reyes magos que representaban al pueblo de Israel y a los pueblos paganos. Al mismo tiempo tuvo esa valentía de asumir esa paternidad legal de Jesús. Se cuenta, según San Mateo, que él estuvo cuando la circuncisión de Jesús, lo cual lo hizo sufrir muchísimo. Cuando Simeón pronunció sobre Jesús la profecía, sobre Jesús y María, la profecía, y tanto sufrió y tanto la cuidaba que fue el encargado de proteger a Jesús de Herodes. Tuvo que irse de su tierra, tuvo que vivir como un extranjero, exponerse a buscar pesebre o un lugar digno, porque no había posada en ningún lado para Jesús y para María. Y siempre José tuvo la responsabilidad o el encargo de vivir de manera oculta, ¿okay? Él decidió vivir así también después que Dios Padre le dio la responsabilidad de Jesús. Él decidió vivir de manera callada y oculta en el pueblo de Nazaret. Son tantas cosas
tantas cosas maravillosas que se pueden decir de José, tanto así que después de María, ¿verdad?, que es la Madre de Dios, ningún santo ocupa un lugar tan especial en todo este magisterio del pontífice como José. Es un santo que fue su esposo. Todos los predecesores del Papa Francisco revelaron, por decirlo así, o destacaron el papel de José en la iglesia. Lo nombraron, número 1, patrono de la Iglesia Católica. Lo nombraron patrono de los trabajadores. Lo nombraron custodio del Redentor y lo nombraron patrono de la Buena Muerte. Por eso, el 8 de diciembre, al cumplirse los 150 años de que el Padre Pío IX lo declarara como patrono de la Iglesia Católica, el Papa Francisco hizo como esta especie de reflexión, dividiéndolo en 7 puntos importantísimos, ¿ok? En 7 reflexiones de él realmente, para que veamos a José, cómo vivió su humanidad y cómo se convirtió en un santo, cómo vivió en segundo plano y se convirtió en un santo, cómo vivió en silencio e igualmente se convirtió en un santo. Entonces, él quiere con esta carta dedicársela a aquellas personas que viven en segundo plano, pero que al mismo tiempo han sido los protagonistas en esta época tan dura, en esta época de crisis en la que la humanidad completa está sumergida con todo el tema pandémico, con todo el tema social y político y sobre todo económico a nosotros aquí, a los venezolanos, que nos golpea tan duro. Entonces, esta carta va dedicada a todas esas personas que están en segundo plano, pero que sin ellos realmente ahorita valoramos más su presencia, como han sido los doctores, las enfermeras, las personas de seguridad, las personas encargadas, todos los trabajadores de la salud, los padres, las hermanas, los hermanos, las maestras y los maestros, los profesores, todo ese personal que siempre ha estado en segundo plano y siempre ha estado como un pilar y siempre han sido pilares de la sociedad. Para todas estas personas va dedicada esta carta de San José, y aquí en nuestras charlas de encuentro de matrimonios específicamente se la vamos a dirigir también a los padres, a los esposos, para no solamente, para todas esas personas que demuestran cariño y que se han tenido que reinventar o que buscar una valentía creativa en estos tiempos tan duros que nos ha tocado vivir. En esta carta apostólica, el Santo Padre nos invita a reflexionar sobre 7 características que le atribuyen a San José. La primera es que era un padre amado. Sabemos que la grandeza de San José es asociada a que era el esposo de María y el padre de Jesús. Sin embargo, podemos tomar en cuenta que la paternidad fue manifestada en el momento de que él dio su vida al servicio y al sacrificio del misterio de la encarnación, poniendo sus hábitos hogareños a disposición del Mesías. Es decir, nosotros en la actualidad tenemos donde se refleja en nosotros como un padre amado, en el momento que nos abandonamos nosotros mismos y nos damos al servicio de nuestra familia. La segunda característica que nos invita el Padre a reflexionar es el Padre en la ternura. José estuvo durante todo el crecimiento de Jesús y todo el avance de su sabiduría, de la gracia de Dios. ¿Cómo lo hizo? Él lo acompañó, lo tomó en sus brazos y lo acompañó paso a paso en su transformación y su crecimiento, tomando sus debilidades. En sus debilidades fue donde Jesús pudo demostrarle esa ternura del Padre de Dios, se la pudo demostrar.
en las debilidades que él fue afrontando dentro de su crecimiento, fue donde Dios pudo hacer, mediante José, pudo transmitirle esa ternura. Como tercera característica fundamental está la de ser un padre en la obediencia. De igual forma que a María, a José se le fue manifestando la voluntad de Dios por medio de los sueños. En la antigüedad y en la Biblia, esa era la manera de comunicarse de Dios con los hombres. Sin embargo, José no dudó ni un minuto en accionarse y hacer la voluntad del Padre. Él fue obediente de ipso facto. No nada más una vez, sino que mediante los sueños Dios le fue dando directrices a José para concretar esa protección que le había asignado del nacimiento del Mesías. Cuarta característica es la del padre en la acogida. En la anterior vimos que él se colocó sumiso a la voluntad del Padre. Imagínense ustedes que tuvo que afrontar que María, el embarazo inexplicable de María. Él no acudió a demandarla en público, sino que él rompió el juramento en silencio. Resulta que en lo que el ángel Gabriel le comunicó la voluntad de Dios, diciéndole: no temas en acoger a María, porque el niño que está engendrado en su vientre es producto del Espíritu Santo. En ese momento él no dudó y se fue ipso facto a hacer la voluntad del Padre. Luego, eso es colocarse sumiso a la voluntad del Padre. Cuando hablamos de acogida, es asumir la voluntad del Padre y hacerlo con valentía y hacerlo con la alegría de estar cumpliendo una voluntad que no depende de nosotros. Es decir, Él se dio su razón. Como cuarta característica que nos invita el Santo Padre a evaluar de San José, aparece la del Padre en la acogida. Muchas veces ocurren hechos en nuestras vidas que no entendemos. Nuestra primera reacción a menudo es la decepción y la rebelión. José, al contrario, dejó a un lado sus expectativas y dio paso a lo que acontecía, por más misterioso que parecía y que no entendiera. En ese momento, él logró reconciliarse con su historia y así pudo poner manos a la obra y le da entrada a la quinta característica muy importante, que es el padre de la valentía creativa, en la cual él ya se pone manos a la obra y resuelve aquellos acontecimientos que no estaban previstos. Uno de la historia muy importante es cuando él tuvo que dejar su tierra porque el Mesías tenía amenaza, riesgo de muerte, y tuvo que convertirse en un emigrante y pasar todas esas calamidades para moverse de un pueblo a otro con una mujer embarazada para poder continuar con ese misterio, continuar colaborando con ese misterio de la encarnación. El sexto, quinta característica tiene mucho reflejo y es importante que hagamos la acotación para los padres cristianos. Nosotros como padres cristianos, cada día, sobre todo en la situación que estamos viviendo en Venezuela, nos ha tocado reinventarnos para nosotros asumir ese servicio a nuestro hogar. Hemos tenido que inventarnos de las mil maneras para lograr seguir sosteniendo a nuestras familias. La sexta característica es la del padre trabajador. Jesús pudo ver en José
ese sentimiento muy humano, esa sensación muy humana, que es el valor digno de por medio del trabajo conseguir el pan y la alimentación de su humanidad, de su cuerpo, de su familia. Como séptimo y último título otorgado a San José, nos encontramos el Padre en la sombra. A pesar de que José acompañó a Jesús en toda su etapa de crecimiento espiritual y en la gracia divina, él no necesitó ningún tipo de protagonismo. Él decidió mantenerse en una segunda línea y dedicó su vida al servicio y al sacrificio de la Sagrada Familia, para así cumplir con el misterio de la encarnación divina. También podríamos decir que se consideró un padre castísimo, que es lo contrario de poseer, debido a que acompañó al Hijo, sin embargo, lo deja con un amor puro y libre, para que Él se formara por la gracia del Espíritu Santo. En la actualidad es indispensable que consigamos como padre y sigamos la línea de San José. Evitemos todos esos estereotipos de la nueva era y nos enfoquemos en el tremendo ejemplo que nos otorgó el Padre del Mesías. Nos vemos pronto. Fue un placer para nosotros hacer esta oración a San José. Saludos. Salve, Gracias. custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo, en ti María depositó su confianza. Contigo Cristo se forjó como hombre. Oh, bienaventurado José, muéstrate Padre también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía. Defiéndenos de todo mal. Amén. Amén. Muy buenas noches, queridos encuentristas. Agradecemos mucho que hayan participado en este encuentro de nuestra parroquia María Auxiliadora, que quisimos dedicar hoy a recordar, meditar, profundizar en la figura de San José a través de la carta del Santo Padre Francisco Patris Corde. José, modelo de padre, de esposo, protector, paciente, humilde, obediente, hombre de fe, hombre de esperanza. Esperamos que el tema les haya gustado, que les haya también ayudado en esta Santa Cuaresma para caminar y conocer mejor a Jesús, porque gran parte de lo que el Señor Jesús es como hombre fue por lo que aprendió de su padre adoptivo, San José. En cuanto a la Semana Santa, estamos por iniciarla. Deseamos que de verdad vivan unos días de fuerte encuentro con el Señor en la meditación de ese tríodo pascual, pasión, muerte y resurrección. Hasta el momento no sabemos si las celebraciones van a poder o no hacerse de manera pública, con feligreses presentes, porque, bueno, como ustedes saben, lamentablemente las autoridades civiles hablan hacia adelante, no para atrás, como decimos en criollo, pero lo cierto es que si terminan siendo de manera virtual como el año pasado, lo importante es que la iglesia doméstica, ustedes se activen, participen a través de las redes o de la televisión de las ceremonias y lleven en sus casas la oración, la meditación del Santo Via Crucis, la vivencia de cada uno de esos pasos del misterio de nuestra salvación. Deseo para ustedes todo lo mejor y que el Señor, a través de su Espíritu Santo, les haga renacer, resucitar en una Pascua llena de dicha, de amor, de misericordia. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo les acompañe ahora y siempre. Que María, auxilio de los cristianos, los siga protegiendo
en su caminar como familia, como matrimonio.